difíciles debido a la pandemia que azota nuestro país desde marzo del año pasado. A todos nos causó sorpresa, nadie se imaginó que iba a llegar esta epidemia causada por el coronavirus proveniente del lejano oriente, precisamente de China. Esta pandemia obviamente que obligó a todo el mundo a someterse a las autoridades sanitarias y sufriendo la cuarentena y varias restricciones personales de tránsito, digamos. Hoy haré una reseña muy general sobre las epidemias principales que ha azotado el mundo desde sus inicios en el siglo II después de Cristo hasta el día de hoy. Bueno, la primera epidemia es considerada registrada en la historia, la peste, digamos, en la peste antonina, conocida también como la peste de Galeno. Ese nombre proviene del médico Galeno, de origen griego, radicado en Roma, ¿ya? Y él fue el que la describió. Precisamente esa peste se refería a la viruela, que fue traída por las legiones romanas procedentes de las campañas que hacían allá en en el Medio Oriente, ¿ya? Contagiando a 5 millones de personas y otros tantos, falleciendo un tercio de la población imperial romana. Recordemos que el Imperio Romano tenía una expansión muy amplia desde Hispania, lo que es España, hasta el Medio Oriente. Avanzando en el tiempo, podemos decir que la humanidad ha sufrido muchas pandemias, pero la más importante, la más recordada, digamos, la que es la peste negra, que se produjo en el siglo XIV de nuestra era, también llamada peste bubónica, se propagó como pólvora por toda Europa, diezmando a un número superior a 200 millones de habitantes, ¿ya? Que por supuesto que provocó un descenso poblacional y causó mucho desastre de tipo económico y otros fenómenos sociales, además del término de la Edad Media. Bueno, en ese tiempo los europeos consideraron de que la llegada de esa peste, que causó la muerte de millones de personas, era causada por el castigo de Dios. Por lo tanto, resurgieron grupos flagelantes que recorrían las calles en procesión con el torso desnudo, varones con el torso desnudo, golpeándose azotándose con látigos, con algunas puntas metálicas, como para causar dolor y así redimir el pecado, que según ellos era la causa de estas muertes. Esta peste, la peste negra, fue causada por los viajeros traídos desde Asia Menor, precisamente cercana al Mar Negro, que llegaban con sus barcos y las mercancías, y ahí en esos barcos venían, o en esos bultos también, venían ratas que llevaban los vectores como vectores a las pulgas. Y estas pulgas, por supuesto, de que se dispersaron por toda Europa, provocando la muerte de muchísima gente. Entonces, como había un cierto fanatismo ya religioso, digamos, la gente buscó un chivo expiatorio para acusar a alguien de quién era el culpable de esta famosa peste bubónica, y nada menos que eligieron a los judíos. Los judíos, sin embargo, los judíos se afectaron con esta peste, murieron muchos de ellos, pero no tanto como el resto de la gente que estaba en su entorno. Y por esta razón los persiguieron y muchos fueron asesinados cruelmente. Lo que no sabían los europeos, de que los judíos se enfermaban menos porque tenían el hábito de lavarse las manos. Como una forma de controlar la enfermedad se estableció la cuarentena, según la cual durante 40 días nadie podía entrar o salir de una ciudad, un pueblo o aldea, so pena de ser condenado a muerte de inmediato. También las autoridades de entonces aislaron a las personas que venían del extranjero y los pacientes infectados también a quienes se les quemaba la casa y toda su ropa. Si nos trasladamos a Chile,
La viruela, que fue el flagelo que llegó a este país en el año 1554, en tiempo de la conquista, y la población sufrió el terror y la muerte de mucha población. El Cabildo de Santiago se vio obligado a intervenir y mediante acta fechada el 20 de noviembre de 1589 se dispusieron algunas medidas profilácticas para prevenir el temido contagio. El gobernador Alonso de Sotomayor más tarde dispuso la prohibición de la entrada a la ciudad de bultos o ropa a los puertos, no sin antes abrirlos y orearlos. Esta disposición no satisfizo a las autoridades médicas, por lo tanto se determinó cerrar las fronteras, de manera que las personas que llegaran al puerto de Valparaíso debían reembarcarse y permanecer a bordo durante 40 días, y los viajeros que estuvieran en tierra fueron relegados a la localidad de Casablanca por 40 días también. Bueno, transcurren los siglos y en Chillán, a mediados del siglo XIX, fue instalado un lazareto a orilla de la línea férrea destinado a atender a los contagiados de viruela. Los contagios fueron provocados debido a las escasas conductas higiénicas de la población que generaban las recurrentes manifestaciones de la peste y viruela y el cólera también que asolaban los pueblos y ciudades. Las autoridades decidieron propagar todo lo posible la vacuna para proteger a la población de aquel flagelo que causaba estragos. Lamentablemente, según las crónicas de la época, según el diario La Discusión y otros, la ciudad presentaba un aspecto calamitoso por las inmundicias que se encontraban en las calles, y uno de los mayores miedos se produjo en el verano de 1887, cuando apareció el cólera. El intendente provincial, Ramón García, coordinó medidas de aseo general de las ciudades de la provincia, en especial Chillán. Se procedió también a hacer una campaña municipal de recolección de basuras y desperdicios desde todos los sitios y acequias utilizando carretones. Se blanquearon y lavaron las murallas, las curtidurías, velerías y jabonerías que debieron desinfectarse cotidianamente. Se ordenó además limpiar las letrinas y se prohibió a las casas de empeño recibir ropa usada y la venta de frutas a los comerciantes. En Chile, durante el siglo XX, dadas las condiciones anteriores, hubo 7 veces peste, viruela de gran magnitud, y por supuesto que tuvimos otras enfermedades. Bueno, y llegamos al siglo XXI, precisamente a este año, que ya llevamos un año sufriendo la pandemia del coronavirus, que ha causado la muerte de millones de personas a nivel mundial y 30.000 personas aproximadamente en Chile, y eso nos hace meditar, reflexionar de que los seres humanos, si no nos cuidamos, no nos protegemos, vamos a seguir expandiendo esta enfermedad y otras a futuro.